buenas tardes. Comenzaré con una breve descripción de lo que fue el arte pop. Este fue un movimiento artístico que surgió en el siglo XX, como caracterizado por el empleo de imágenes populares, como son los cómics, la publicidad, el cine y objetos culturales cotidianos. Surge específicamente en la década de los 50. A mediados surge en el Reino Unido y a finales surge en Estados Unidos, siendo este último país el que más se apropió de la vanguardia. Esta se desarrolla en plena sociedad de consumo y con la llegada de la televisión, con estas dos características impulsaron el movimiento. Las características principales de este fueron la inspiración en la cultura de masas. Tomaban objetos cotidianos y los convirtieron en símbolos de la civilización. Como segunda característica está la ampliación de la noción de belleza. Esto quiere decir que los objetos de la masa podían ser bellos. La tercera característica es la descontextualización, en la que toman los objetos cotidianos y los descontextualizan. Esto quiere decir que los llevan a otro lugar al que no fueron primeramente diseñados, por lo que el resultado final en donde están ya no les da el sentido para el que fueron diseñados. La negación del virtuosismo es otra característica. Esto quiere decir que implementan técnicas inusuales para favorecer la reproducción en masa. Los artistas buscaban quitar la reputación que tenía el arte de dificultad y lentitud, y querían que la gente supiera que era sencilla y podía ser rápida también. La incongruencia es otra característica representativa del arte pop. Esto quiere decir que los propósitos del artista no estaban claros, es decir, no era evidente la postura que tenían sobre algún aspecto de la actualidad. Por ejemplo, reflejado en sus obras no estaba si estaban de acuerdo o en desacuerdo con algún movimiento que se estaba desarrollando. El humor es otra característica. Como el arte no era intelectual, agregaron viñetas y guiños para hacer del arte pop un arte cómico. Y como última característica está la provocación. Esto quiere decir que los artistas cuestionaban a los críticos, a los historiadores, les cuestionaban sus principios y criterios para provocarles cualquier sentimiento que le diera importancia a su arte. El dadaísmo fue uno de los primeros movimientos abstractos y revolucionarios. El arte pop tomó del dadaísmo la idea del ready-made. Esto es cuando toman un objeto cotidiano, lo modifican, lo pintan o le hacen algo para que sea considerada una obra de arte. Un ejemplo muy conocido de esto es el migitorio, que fue intervenido por un artista. Simplemente le puso una firma y con esto es considerado una obra de arte por algunos y es expuesto en museos. Esto es el ready-made. Un artista que fue precursor del arte pop es el italiano Edoardo Paolozzi, que él fue el que inventó el término de lo que es el arte pop. Y él fue uno de los primeros, años antes de que se consolidara en sí el movimiento, en crear láminas y collages muy parecidos a los que artistas años después harían. La nueva generación de artistas de este movimiento surgen buscando eliminar la distancia entre el arte y la vida popular. Quieren eliminar esto. Y algunos de los artistas más destacados del arte pop son Roy Lichtenstein, que sus obras eran principalmente una mezcla entre caricaturas y pinturas. Una obra muy conocida de él es la llamada Blonde Woman, que fue creada en 1963. Es una litografía. Otro artista es Richard Hamilton, que él tiene una obra que se llama Just What It Is That Makes Today's Home So Different, So Appealing.
Este es como un collage que tiene pedazos, recortes de una mujer y un hombre en ropa interior, y pues esto fue muy revolucionario y sorprendente para esa época porque pues eran bastante reservados la sociedad en ese entonces. Otro artista es David Hockney, que tiene una pintura en óleo que se llama The Road Across the Wolves. Es una pintura aparentemente muy tranquila, pero recibió críticas variadas. Vamos a hablar de la biografía de Andrew Warhol, mejor conocido como Andy Warhol. Se quitó una letra, se quitó la A, no se sabe el por qué. Él nació en agosto de 1928 en Pittsburgh, Estados Unidos. Fue un artista plástico y cineasta estadounidense. Desempeñó un papel crucial en el nacimiento del pop art. Su fama mundial fue en pintura, cine de vanguardia y literatura. Fue muy hábil relacionándose con los medios. Warhol actuó como enlace entre artistas, homosexuales, cineastas, todo lo relacionado a lo que era la fama. Utilizó diferentes medios para realizar sus obras. Fue el dibujo a mano, la pintura y serigrafía. En el futuro, todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Fue su declaración más importante. Un personaje muy polémico durante su vida. Algunos críticos calificaban sus obras como bromas pesadas, y desde su muerte, que fue en el año 1987, ha sido objeto de numerosas exposiciones. Se decía que Andy Warhol era una persona muy calculadora, debido a que hacía fiestas muy grandes en las cuales había toda clase de desmanes. Él se quedaba en lo que era una esquina, por eso se le calcula una persona muy calculadora. Estudiaba hasta cierta parte a las personas que se encontraban ahí. De hecho, una de sus obras más importantes, que es la de Marilyn Monroe, se dice que es él pintado, ya que era muy fanático de dicho personaje. Bueno, tal es así la polémica de él, o lo polémico que era, que siempre usaba una peluca blanca, y es por eso que es muy polémico. Vamos a hablar un poco de lo que son sus obras. Al margen de la fama y de la polémica, está considerado como uno de los artistas más influyentes del siglo XX, debido a sus revolucionarias obras. El elemento unificador de la obra de Warhol es su estilo deliberadamente inexpresivo y la construcción de un personaje aparentemente imperturbable. Prefiere hacerse pasar por tonto ante los medios y rechazaba dar explicaciones sobre su trabajo. Warhol declaró en cierta ocasión que todo lo que necesitas saber sobre el cuadro está ahí, en la superficie. No daba ningún otro tipo de explicación acerca de sus obras. Las obras más representativas de Andy Warhol fueron la serie de latas de la sopa Campbell's, fue la serie Marilyn Monroe, fue el autorretrato, otra obra fue Ray Riot, Mao Zedong. Una de sus obras también muy icónicas fue Calavera y El nacimiento de Venus. Se dice que Andy era muy pobre en su infancia, y debido a esto él quiso ser una persona muy rica y famosa, y lo logró. De hecho fue una persona que se codió con grandes artistas. Hay innumerables fotografías con diferentes personalidades, entre ellas se encuentra el Papa Juan Pablo II. Y esto es un poco de la biografía y obra de Andy Warhol. Fue un personaje polémico durante su vida. Algunos críticos calificaban sus obras como pretenciosas o bromas pesadas, y desde su muerte en 1987 es objeto de numerosas exposiciones retrospectivas, análisis, libros y documentales, además de ser recreado en obras de ficción como la película de I Shot Andy Warhol de 1996. Al margen de la fama y de la polémica, está considerado como uno de los artistas más influyentes del siglo XX debido a sus revolucionarias obras. Uno de los aportes más populares de Warhol fue su declaración: en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Esta frase, de cierta manera, vaticinó
el actual poder de los medios de comunicación y el apogeo de la prensa amarilla y de los reality shows. Warhol utilizó medios diferentes para crear sus obras, como el dibujo a mano, la pintura, el grabado, la fotografía, la serigrafía, la escultura, el cine y la música. También tiene un museo que se llama el Museo de Andy Warhol, que está en la ciudad natal de Andy Warhol, que es en Pittsburgh, Pensilvania. Tiene una amplia colección de arte y resulta ser el museo más grande en Estados Unidos dedicado a un solo artista.